Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Cifras de la OMPE con actas contabilizadas al 99.41% o 408%. Son los resultados oficiales los siguientes. Perú Libre tiene el 50.18% y Fuerza Popular tiene el 49.82%. La diferencia de votos alcanza el 0.36% en una situación francamente inédita y además expectante, por decirlo menos, en la que existe una cantidad importante, cientos de solicitudes de nulidad de mesas de parte de Fuerza Popular, que ha sido uno de los grandes temas que se han discutido a lo largo de la jornada del día. La agencia Associated Press y otras agencias internacionales encabezan sus noticias referidas al Perú. Por ejemplo, AP dice que el candidato izquierdista Pedro Castillo termina en primer lugar con el 100% de las actas procesadas tras el balotaje presidencial del 6 de junio en Perú. Sin embargo, lo conveniente en este momento es esperar la proclamación de los resultados oficiales para hablar ya de presidentes o presidenta electa, ¿no? Presidente electo, en ese caso. En la jornada también el fiscal José Domingo Pérez ha solicitado al juez Víctor Zúñiga revocar la orden de comparecencia con restricciones contra la candidata Keiko Fujimori y que se le imponga una prisión preventiva. Como se recuerda, Fujimori es acusada por el delito de lavado de activos. La señora Fujimori respondió así. Pero acá hay una clara intencionalidad de buscar separarme de Miki, que tiene esta encargatura tan importante, de distraernos, de perturbar este proceso, que son los conteos finales de esta elección tan importante. Yo me dirijo a todos los peruanos. Este pedido no va a distraer nuestra atención en absoluto de lo que debe buscar saber finalmente cuáles han sido los votos que se han realizado en la última elección. Este pedido ya queda en manos del juez Zúñiga, ¿no? Mientras tanto, hablando de más allá de nuestras fronteras, el presidente argentino Alberto Fernández saludó al señor Pedro Castillo de acuerdo a cómo se vienen mostrando los resultados oficiales. Sin embargo, la Cancillería peruana, a través de una nota de prensa, le recordó al señor Fernández que los resultados finales de las elecciones peruanas aún no han sido anunciados por nuestras autoridades electorales. Se han sumado a estos saludos expresidentes de izquierda como Dilma Rousseff, Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales, entre otros. Aquí en Lima, el ex candidato César Acuña, aliado hasta hace no mucho de la señora Keiko Fujimori, ha dicho en el programa de la periodista Juliana Oxenford que la campaña terminó. Esa voluntad popular tiene que respetarse, no es momento de tratar de invalidar el voto de los peruanos. Consultado por Oxenford respecto a las acciones legales que viene emprendiendo el equipo de Fuerza Popular para solicitar la nulidad hasta lo que se ha anunciado de 802 mesas donde se han presentado estos requerimientos. Hoy tenemos a Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular en unos instantes. Vamos a conversar también con nada menos que el presidente de la CONFIEP. Mucha atención, el señor Oscar Caipo, presidente de la CONFIEP. Recordemos que hace unos días nada más el señor Pedro Castillo dijo que había hablado con el empresariado peruano. Bueno, hoy la CONFIEP ha emitido un comunicado, hoy. Así que vamos en unos instantes a hablar con el señor Caipo, el presidente de la CONFIEP. Pero comenzamos con el ex procurador Julio Arbizu. Antes vamos a escuchar la respuesta de la candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, la señora Dina Boluarte,
respecto a estos requerimientos de Fuerza Popular, a esta batalla legal, porque también Perú Libre ha presentado solicitudes de nulidad. Porque está pretendiendo engañar al pueblo peruano que Perú Libre, sus personeros, han actuado de manera delincuencial, sistemáticamente, para poder concretar el fraude. Rechazamos totalmente tal insinuación. Nuestros personeros, a diferencia de la señora Keiko Fujimori, han ido voluntariamente sin que medie pago alguno para defender el voto del profesor Pedro Castillo. Como lo anunciamos, ya está con nosotros el ex procurador Julio Arbizu, que hoy ha tenido el papel de vocero legal del equipo de Perú Libre. Julio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime, ¿cómo te va? Muy bien. Queríamos, en primer lugar, a propósito del contexto legal que está en este momento viviendo lo que queda de la segunda vuelta y el conteo de los votos y los resultados oficiales, ¿cuántos recursos de nulidad ha presentado Perú Libre oficialmente hasta este momento? ¿O que han podido entrar hasta el plazo de anoche a las 8? A ver, Jaime, te mentiría si te digo que conozco de uno solo. No tengo ninguna información. Como dijo la misma Dina Boluarte en la conferencia de prensa, ella misma no tenía información del ingreso de ninguna nulidad. Lo que sí te puedo decir es que aparentemente, si es que esto ha ocurrido, ha sido sin el conocimiento de la dirigencia, de la dirección central del partido, porque eso es lo que nos ha dicho además la señora Boluarte. Hay un dato suelto que habla de 209 actas o en todo caso 200 requerimientos de solicitudes de nulidad. ¿No sabe algo al respecto? No, ni la más mínima información, Jaime, pero te digo en todo caso lo siguiente. Si me hablas del ingreso de estas solicitudes de nulidad, leí también o tuve conocimiento por noticias en redes que estas no se han presentado con la respectiva, el pago por la tasa, la tasa por cada impugnación. Es decir, seguramente si es que esto ha ocurrido serán declaradas improcedentes como tiene que ser. Ahora, hoy han ustedes explicado básicamente los requerimientos de nulidad de la contraparte, es decir, de Fuerza Popular, y cómo estos han tenido o han presentado algunos visos de irregularidad o por lo menos omisiones o olvido de pagos de tasas o los números de acta, cosas, digamos, procedimentales o de trámite que son necesarias en esta clase de requerimientos. Inicialmente se habló anoche de 802 mesas donde se han presentado solicitudes de nulidad. ¿Usted sabe cuántas han entrado, cuántas no? Y si, lo que todo el mundo se pregunta, estos requerimientos podrían hacer revertir los resultados que hasta el momento, acabamos de ver al inicio del programa, vienen dándole la ventaja al señor Castillo. Sí, muchas gracias por la pregunta, Jaime. Mira, a ver, me da ocasión para decirte un par de cosas sobre los requerimientos en general, ¿no es cierto? A estas alturas, como tú bien lo has señalado, el conteo de la OMPE ha terminado y ha arrojado que existe una diferencia contundente entre las personas que votaron por el profesor Pedro Castillo y las personas que votaron por la señora Fujimori. Es decir, hay más del doble de los votos que en su momento dieron ganador a Pedro Pablo Kuczynski sobre la señora Fujimori, ¿no? Faltan, por supuesto, todavía resolver en los jurados electorales especiales las actas observadas e impugnadas la misma noche del domingo de las elecciones, ¿no es cierto? Pero que eso no generará, como sabemos todos, ninguna distorsión porque, como a diferencia de lo que sostenían los representantes de Fuerza Popular, los votos impugnados por los personeros de ambas organizaciones políticas no sumaban ni siquiera 700, en tanto que las actas observadas por OMPE
en verdad no pueden favorecer a uno o a otro. Estamos hablando de un ente electoral, pero perdón, que no tiene lo ninguna que parcialidad. dijo, por lo menos ese era el dato hasta anoche, le vamos a preguntar en unos instantes seguro a Fernando Rospigliosi, es que eran 500.000 votos a nivel nacional que estaban en juego con estas solicitudes. Bueno, es que ese es el problema, pues, Jaime. El problema es que los representantes de Fuerza Popular quieren una simbiosis, ¿no es cierto? Por ósmosis adquieren esta ya consuetudinaria situación de mentir, ¿no? Esta vocación por la mentira. Son 700 votos, Jaime, 700 votos, ¿eh? Votos. Lo demás son actas observadas. No actas, votos. Votos. ¿Y los 500.000? Lo demás son actas observadas por OMPE, Jaime. Actas observadas por OMPE, por el instituto, por el organismo electoral, que son por diversas razones, como tú sabes, al término de la votación, hay actas observadas por OMPE que van directamente a los jurados electorales especiales. Claro. Bueno, esas actas observadas, por definición, por lógica, no pueden favorecer ni a uno ni a otro candidato, es decir, son simplemente observaciones de OMPE que tienen que resolverse en los jurados electorales especiales. Entonces, quien dice que hay una cantidad importante de votos por resolverse en favor de una candidata, ¿no es cierto?, está mintiendo clamorosamente. Y es, de verdad, una falta de respeto al país, ¿no?, hacer este tipo de afirmaciones sin ningún sustento. Pero hablamos ya no de eso, porque eso no va a variar el resultado de las elecciones de ninguna manera, es decir, no va a generar una distorsión en los porcentajes, en la diferencia de porcentajes entre uno y otro candidato. ¿De eso está usted seguro? Absolutamente, no solamente yo, o sea, hay un convencimiento general de eso, quienes sabemos cuál es la realidad. Pero lo que es el gran problema aquí no son las actas observadas, ni siquiera las impugnadas, sino básicamente esta pretensión sobreviniente del fujimorismo, una vez que conocieron que era inexorable la derrota, pero sin esperar a que terminen las elecciones, ¿no es cierto?, de interponer estas nulidades o de pretender estas nulidades de los votos de algunos y algunas ciudadanas, los más pobres y desposeídos del país, ¿no es cierto?, valiéndose para ello del concurso de una serie de abogados de los estudios más adinerados de Lima y del país, ¿no es cierto?, para cuestionar esos votos y hacer que esos votos que ya fueron contados por la OMPE, a diferencia de los votos impugnados y observados, ¿no es cierto?, que van directamente a los jurados y que no son contabilizados, a diferencia de eso, estos votos que ya fueron contados se descuenten, ¿no?, de este recuento que ha hecho OMPE para que la señora Fujimori pueda no perder. Yo creo que más allá de lo que se ha sostenido respecto de la validez, de la legalidad de este recurso, que obviamente está previsto en la ley, también hay que decir que no puede haber abuso del derecho. O sea, si bien esto es legal, no se pueden utilizar los mecanismos legales para tratar de contravenir un derecho fundamental. Porque lo que usted está diciendo es que lo que pasaría, digamos, en una situación así es que se eliminen votos. Porque, ahora, eso es decisión, digamos, del jurado, finalmente, ¿no? Si se suprimen votos, será decisión del jurado, ¿o me equivoco? Es cierto, Jaime, pero la actitud de la señora Fujimori y de las personas que la acompañan es una actitud absolutamente inédita en la historia republicana del país. Nunca antes la candidata que quedó segunda en los resultados oficiales trató de revertir esos resultados acudiendo a esta situación, que es una situación excepcional, ojo. La ley digamos, electoral, sí está prevista en la ley, ¿no? Pero está, ojo, otra vez, ¿no es cierto? Si está prevista, pero no puede haber abuso del derecho. Es decir, el abuso del derecho está prohibido. Sin embargo, es perfectamente posible que ella vaya y presente sus argumentos. Ahora, si tuviera argumentos. El gran problema, y tú empezabas a decir, claro, algunas cosas que ha presentado, por ejemplo, sostiene, entre otras cosas, que hay identidad de apellidos entre los miembros de las mesas de votación impugnadas, ¿no es cierto? 65 ya salieron varios.
familias, me parece que fue lo salieron que varias dijeron ayer. de esas familias. 65 casos cuento, donde Jaime, familiares integran la mesa de votación. Te cuento, Jaime, que hay varias de esas familias ya que salieron a desmentirlos con pruebas. Es decir, para estos señores, apellidarse Mamani, ¿no?, supone que todos son familiares. El que 2 o 3 personas en una comunidad se apelliden Mamani supone que son familiares. Estamos a puertas del Bicentenario, Jaime. Estas personas actúan todavía como colonos, ¿no?, o como patrones. No es así. Y por otro lado, eso por un lado, ¿no es cierto? Pero para este tipo de situaciones está previsto un nivel probatorio absolutamente alto, Jaime, porque en verdad ya la etapa de impugnación de las actas pasó. Ahora, entiendo, entonces, en otra etapa. Entiendo que hay algunas solicitudes que entraron fuera del plazo. O sea, entraron fuera del plazo de las 8 de la noche. Ahora, esto del abuso del derecho, que es un argumento válido, quien finalmente, siendo honestos, ¿no?, o rigurosos, el abuso del derecho, quien dice, oiga, usted está abusando del derecho, sería el propio jurado en todo caso, ¿o no? Y lo está diciendo, ¿eh? Claro. Y lo está diciendo. De ayer para hoy, ¿no es cierto? Porque ayer se presentaron el grueso de estos pedidos. Algunos sí, después de la hora, y fueron declarados inmediatamente improcedentes. Pero algunos que se presentaron dentro del plazo, ¿no?, ya han sido resueltos, ¿no? Te lo dirá el señor Rospigliosi en unos minutos más cuando tenga que responderte, ¿no? Pero han sido resueltos, por ejemplo, algunas solicitudes de nulidad que dan cuenta de que estas denuncias de personas con el mismo apellido no respondían a que eran hermanos, sino que tenían diferentes padres, o sea, hermanos de diferente padre y madre. Así son estos señores, ¿no es cierto? Porque apellidaban todos Mamani, ellos pensaban que eran hermanos o hermanas. ¿Cuántos de esos casos? Bueno, mira, el primer caso, el que se denunció, el primer caso, el de la supuesta familia Catacora, sí, ¿no?, en Totorani, Puno. Esta es otra familia, fíjate. Ya. Esta es otra familia, ni siquiera es la familia Catacora, te estoy hablando de ni siquiera son familia, los Catacora tampoco eran familia. Entonces, estamos hablando de ingresos, de nulidades absolutamente desprovistos de argumentos. Y te digo, esto no necesita un argumento regular. O sea, estas nulidades necesitan el argumento más poderoso, necesitan estar acompañadas de pruebas, no ni siquiera de indicios, de pruebas. ¿Por qué? Porque básicamente este es un recurso extraordinario. ¿Sabes en qué momentos procede? Cuando se queman las actas, por ejemplo, que se queman las ánforas, ¿no es cierto? Cuando se destruye algo, allí procede, ¿no? O cuando hay una coima, alguien le da dinero o algo y se puede probar que este es un asunto exógeno. ¿Por qué? Porque a una acción extrema, una figura legal extrema. Absolutamente. Finalmente el marco del derecho tiene esas fronteras. Así es, por supuesto, y sucede. ¿Sabes cuántos subieron en la elección del 2016? ¿Cuántos casos de estos? 20. Ahora hay 802 gracias a los fujimoristas. ¿No es cierto? ¿Cuántos subieron en el 2011? 2. ¿Ya? Ahora, Hoy decíamos al 800. comienzo, para ser rigurosos con los hechos también, que hay el dato que teníamos aquí, 209 requerimientos en favor de Perú Libre. También solicitud de nulidad. Por lo menos ese es un dato suelto que tenemos nosotros y que lo ha sacado el comercio hace un rato. Otra vez te comento, no conozco de ninguno de esos, pero en tanto eso sea cierto, no han sido ni siquiera informados a la dirigencia central. Pero volvamos al meollo del asunto, porque me interesa que el señor Rospigliosi, por ejemplo, que va a hablar en un rato, te diga cuáles son las pruebas. Han presentado también, ¿no es cierto?, algunos de estos requerimientos en relación en el sentido de que las firmas no corresponderían a las firmas del DNI. Y para eso han utilizado además a notarías del país, ¿no es cierto?, que tienen convenios con RENIEC para poder verificar esas firmas, ¿no? Lo cual ya da cuenta un poco de la catadura ética de estas personas. Pero bueno, digamos, el gran problema aquí es que el gran problema aquí, Jaime, es que no tienen una sola prueba. No pueden presentar una pericia grafotécnica, ¿no?, que dé cuenta de que la persona que se fue después de... ¿Cuánto puede durar la jornada electoral? ¿No es cierto? Al final no firmó exactamente igual que en su DNI. O sea, cuando tú vas al banco y te dicen, no, tienes que firmar y no lo haces, ¿no es cierto? Eso ya podría ser puesto en tela de juicio por el Fujimori. Me parece tan
y la verdad tan imberbe, tan inverosímil, tan pueril, que no resiste el menor análisis y seguramente, y en eso estamos absolutamente confiados, esto tendrá que ser resuelto rechazándose de manera expedita por los jurados electorales especiales. El gran problema además es que estos señores han gastado en todo esto, en esta campaña así fraudulenta, cerca de 1 millón de soles. Y si son rechazadas, como están siendo rechazadas sus pretensiones, tendrán que gastar una suma similar en la apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Para mí esto no tiene que ver con que sepan o piensen que pueden ganar. Tiene que ver con simplemente dilatar el proceso, dejar en vilo al país, ¿no? Y la señora Fujimori tratar de conseguir impunidad, la impunidad que ha querido conseguir siempre, ¿no? Ahora, yo no sé si necesariamente verificar una firma demuestre una baja catadura moral. En todo caso, podría demostrar una desesperación por conseguir o no buscar evidencia. Pero no, ¿sabes por qué? Perdóname, lo decía porque las notarías tienen un convenio con RENIEC para usar el acceso al registro de RENIEC para su trabajo. Bueno. No para jugar a favor de una candidatura, es posible de una organización que criminal. Si han sido contratadas estas notarías, también estén cumpliendo un trabajo, digo yo. Porque si hay casi 1 millón de soles por aquí, puede haber otro poco por allá. Digo, en fin. Bueno, pero ¿sabes cuál es el problema con eso, Jaime? Te lo digo. Las personas jurídicas con fines de lucro están prohibidas, ¿no?, de entregar algún tipo de trabajo, de servicio, de donativo o de ventaja a las organizaciones políticas. Buen punto. Ahora, ¿se ha reunido hoy con Castillo? Sí. ¿Hay algún acercamiento o alguna probabilidad de integrar en un probable gobierno del señor Castillo alguna función, alguna tarea en el Ejecutivo? No, yo no estoy... esa no es mi intención. Mi intención por ahora es básicamente defender la democracia. Me parece que defendiendo la voluntad popular se defiende la democracia, tratando de alterarla se atenta contra la democracia. Y yo he sido, y te consta, en toda mi trayectoria un defensor de la democracia y de los valores democráticos. Hablando de eso, lo que ha pasado con Cerrón, ¿qué opinión le merece que vaya a Huancavelica? Casos que tienen que ver con Junín. Parece esto del Cono Norte y eso que pasó hace tiempo, ¿no? Con Genaro. Sí, me parece y que además busque limpiarse de polvo y paja para dejarse la cancha libre para decir, mírenme, aquí estoy, puedo ser premier, puedo ser ministro. Entonces, ¿qué pasa? 2 cosas sobre eso, 2 cosas. La primera, que me parece irregular, me parece una situación extraña que tendrá que investigarse, que entiendo que ya se está investigando. Además, el juez que resolvió está siendo investigado no solamente por la ODECMA, sino que hay una apertura de una investigación preliminar por un fiscal, ¿no es cierto? Eso de un lado. Esa es mi opinión sobre este asunto. Pero por otro lado, el mismo señor Cerrón y el señor Castillo, por supuesto, que va a ser el presidente del Perú, han sostenido que el señor Cerrón no va a tener ningún cargo público. O sea, pero a Cerrón ¿le cree? Cuando dice, no, yo voy a mi hospital, no voy a hacer nada. ¿A quién le tendría que creer, Jaime, si no es al presidente de la República? No al señor Cerrón, no tengo... Bueno, no nos adelantemos. Presidente de la República son palabras mayores, ¿no? Digamos, desde su óptica podría ser virtual presidente. A eso me refiero. Electo todavía no. A eso me refiero. Tendría que ser proclamado, el electo con los votos contabilizados por la OMP, ¿no? Electo se le llama cuando lo proclaman, virtual se le llama cuando oficiosa. Es que la verdad es una situación bien delicada. Pero volvamos a Cerrón. Tienes toda la razón, es una situación delicada. Mira lo que en la situación que nos han puesto. ¿No? Por eso, entonces, quizá caer... lo de ayer fue terrible, estos enfrentamientos en el campo de Marte, una situación que parece formar un caldo de cultivo para enfrentamiento entre peruanos, porque, a ver, si bien es cierto, están 50.1, 49.7 o 50.2, lo que sea, es un margen así. O sea, estamos hablando de 2 Perús en 1. De todas maneras, el señor Castillo, si llega a ser presidente y proclamado presidente por el Jurado Nacional de Elecciones, va a tener que tender puentes con el fujimorismo. Y tiene que gobernar para todos y para todas las ciudadanas de este país. Por eso. No para el 50% que lo eligió.
Y eso creo yo que lo tiene absolutamente claro. Lo he conversado con él sobre eso y me parece que es algo que el profesor Castillo tiene absolutamente claro, ¿no? Sin embargo, sí es necesario decir que sí, pues esta no es una guerra civil, esta es una elección democrática. Y como es una elección democrática, se tienen que respetar los resultados. Y creo yo que el utilizar mecanismos que provee la ley, pero sobre los cuales se puede abusar, se puede hacer un uso abusivo, no es precisamente respetar los resultados y no es precisamente demostrar un ánimo democrático. Claro, y eso de hacer un uso abusivo de la ley también es lo que está haciendo Cerrón y lo que está haciendo con el juez. Entonces, mucho cuidado también ahí, todos estamos atentos, porque el señor Cerrón es un sentenciado por corrupción. No es un acusado ni nada, es un sentenciado. Mira, Jaime, puedo coincidir contigo en eso, pero me parece que estamos hablando de algo mucho más grave, porque estamos hablando del destino de un país en este caso, estamos hablando de lo que ocurrió ya en el 2016, sí, cuando la señora Fujimori no reconoció los resultados, nunca los reconoció, nunca saludó al señor Pedro Pablo Kuczynski, que le había ganado por menos votos también que es peligroso, que dan por ganador a Castillo. Sí, pero también es peligroso viendo el bosque. También es peligroso que un sentenciado por corrupción, que es secretario general del partido, que puede llegar a ser gobierno, que se limpie de polvo y paja y que diga, ya no soy sentenciado por corrupción, entro. Y entra, ¿o no? Eso tiene que quedar claro. Por supuesto, por supuesto. Por eso te decía, yo he conversado con el señor Castillo, la lideresa de la agrupación en la que yo milito, ha conversado con el señor Castillo y por eso es que hubo una plataforma más amplia de apoyo a la candidatura del señor Castillo y estamos absolutamente seguros de que así va a ser, que se van a cumplir todo lo que se supone. Muy bien. Julio Arbizu de Perú Libre con nosotros, o por lo menos vocero legal de momento de Perú Libre. Muchas gracias, Julio. Muy buenas noches. Gracias. Hasta la próxima. Vamos rápidamente a la pausa en el programa y venimos con Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular. Luego conversamos también con el presidente de la CONFIEP, quien le vamos a preguntar, ¿recuerdan que el señor Castillo hace unos días dijo, he conversado con el empresariado nacional? Pues bueno, Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP, hablará con nosotros más adelante, porque nada está dicho.